Bien, Iván. Como habíamos quedado en la clase pasada, vamos a trabajar lo que es el pasado simple. ¿Cuándo usamos nosotros el pasado simple? A diferencia del presente simple, el pasado simple lo vamos a usar en aquellas acciones que transcurrieron, o mejor dicho, que iniciaron en el pasado y terminaron en el pasado. No tienen continuidad en el presente, sino que se dieron en un momento en el pasado y terminaron en ese momento específico. A diferencia del presente simple, el pasado simple, vamos a tener en cuenta que son otros adverbios de tiempo y además hay que tener presente cuál es la diferencia entre un verbo regular y un verbo irregular. Sabemos que para nosotros estructurar una oración positiva, lo primero que debemos tener es un sujeto. Bien, el sujeto, recuerde que puede ser un nombre propio o podemos reemplazarlo por un nombre propio, un nombre común, o podemos reemplazarlo por un pronombre. Luego que tenemos el sujeto, debemos tener obviamente lo que es el main verb. Sabemos que main verb es el verbo principal, es decir, la acción de la oración. Este main verb debe estar en pasado. En la lista que usted tiene, allí tenemos tres listas. Uno que es el infinitivo del verbo, luego tenemos el pasado del verbo y la tercera lista o la tercera columna vendría siendo el participio pasado del verbo. Nosotros nos vamos a enfocar en la segunda lista, que es el pasado de los verbos. La lista que usted tiene son de verbos irregulares. Sabemos que existen los verbos regulares. Bien, los verbos regulares son los que finalizan en ed. Es decir, que su infinitivo o la base de su verbo se queda exactamente igual y solamente le agregamos el sufijo ed. Y luego tenemos los verbos irregulares. Los verbos irregulares, como le decía anteriormente, son verbos que cambian su forma original, su base. Hay unos verbos que sí se van a mantener exactamente iguales, pero son considerados verbos irregulares. Mientras hay otros que sí van a diferenciarse o van a cambiar desde su infinitivo al pasado del verbo y al participio pasado. En este caso, como bien le decía, vamos a hablar del pasado de los verbos. Y finalmente, como bien lo sabemos, tenemos lo que es el complemento. El complemento es lo que está después del verbo. En el complemento podemos encontrarnos otro verbo, bien sea en infinitivo, podemos encontrarnos adjetivos, podemos encontrarnos adverbios. En pasado simple, adverbios de tiempo como lo son yesterday, que es ayer, nuevamente sujeto, que vendría siendo lo primero que debemos tener presente, luego el main verb y luego debemos tener lo que es el complement. Existen algunos adverbios de tiempo. Los adverbios de tiempo en pasado simple podemos tenerlos. Los mismos del presente simple podemos usar lo que es always, que es sometimes, usually, rarely. Esos se pueden usar and never también lo podemos usar. Sin embargo, encontramos adverbios de tiempo como por ejemplo yesterday. Yesterday significa ayer. Tenemos por ejemplo esta expresión que sería last day. Podemos decir last day, podríamos decir que fue el día pasado, pero si tenemos last night, ya estaríamos hablando que last night sería anoche. Otro adverbio de tiempo vendría siendo, en este caso, last day, last night, last year. También podemos usar last year. Acá tenemos last year. También podemos usar el adverbio de tiempo. Podemos usar también last month, o sea, el mes pasado. Y así sucesivamente. A la medida que vayamos trabajando el pasado simple, pues vamos a ir viendo adverbios de tiempo. Lo importante que tenemos que tener acá es, como le decía anteriormente, es el uso o las reglas del main verb. El main verb es la acción de la oración. Por ejemplo, tenemos una oración donde nuestro sujeto va a ser Iván. Recordemos que
lo primero que debemos agregar es el sujeto. Iván. A su vez, Iván lo podemos sustituir por he. Bien, ahí tenemos ya el sujeto. Luego del sujeto, la regla nos dice que debemos usar el verbo principal. En este caso, el verbo principal, acá voy a colocar el infinitivo del verbo, pero sin to. Por ejemplo, tenemos play. El verbo play en pasado vendría siendo con ed. Played. Es decir, agregamos ed. Esto nos indica que el verbo play es un verbo regular. Y finalmente podemos agregar un complemento, que sería soccer, que sería lo que juega Iván. Y finalmente, para agregar una información más exacta, que en muchos casos o en algunos casos este adverbio no podría estar, pero solamente para ser un poquito más específicos, agregamos yesterday. Iván played soccer yesterday. Y por último, el punto. Allí tenemos lo que es la primera oración positiva. Como segundo ejemplo tenemos he, para referirnos a Iván. Tenemos que el verbo principal que vamos a usar en este caso va a ser el verbo wrote, el cual su infinitivo sería write o to write. Bien, pero como estamos trabajando en pasado simple, usamos el pasado de write, que es wrote. Y nuestro complemento sería letter o letter to his friend. Bien, tenemos que he wrote a letter to his friend. Digamos que Iván escribió una carta a su amigo. Entonces fíjese, Iván, que acá tenemos dos oraciones positivas en las que debemos tener en cuenta que son dos tipos de verbo. Un verbo regular y un verbo irregular. De esta manera podemos nosotros decir que estamos hablando en pasado simple. Fíjese que Iván, he, ¿sí? Como pronombre personal he, no le agregamos absolutamente ninguna de las reglas que se aplican para el presente simple. En este caso solamente vamos a cambiar el verbo. O le agregamos ed si es regular o cambiamos el verbo, su estructura completamente si es irregular. Otro ejemplo es con el verbo to be. Hayamos trabajado que el verbo to be permite describir personas, cosas, animales, situaciones. Por ejemplo, yo puedo decir he como sujeto, tenemos el verbo to be en pasado. Acá tenemos a was. Was es el pasado del verbo is en presente, el cual su infinitivo es be. Entonces tenemos que nuestro verbo principal es was en pasado, ¿bien? Y luego podemos decir que vendría siendo nuestro complemento my friend. He was my friend. Él era mi amigo o él fue mi amigo. Entonces también es lo mismo. Tenemos lo que es el verbo to be, que es be. Su presente es is porque estamos usando a he, ¿sí? He, usamos is en presente simple. Este vendría siendo nuestro infinitivo. Y el pasado del verbo to be sería was, porque corresponde a el pronombre personal he. Pero si corresponde a otro pronombre personal, digamos que they, ¿sí? Tenemos they como sujeto. Luego tenemos el verbo to be. Usamos el verbo to be en pasado que corresponde a were, puesto que el presente es are. Y nuestro infinitivo vendría siendo be. Tenemos infinitivo be, en presente vendría siendo are, pero el pasado de are vendría siendo o es were. They were good friends. Ellos eran
buenos amigos. They were good friends. Bien. Y por último tenemos lo que es con el verbo to be el pronombre I, primera persona singular. Se supone que I en presente simple trabaja con am. ¿Sí? Am, su infinitivo es be, el verbo to be. Pero su pasado vendría siendo was. I was a child. I was a child quiere decir yo fui un niño o yo fui niño. I was a child. Estas oraciones que tenemos hasta ahora son oraciones positivas que van a cambiar si la llevamos a negativo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Hablábamos de que la estructura vendría siendo para una oración positiva sujeto, verbo principal, más complemento. Pero para una oración negativa tenemos otra estructura. Veamos cómo se da. Bien, sabemos que una oración negativa, al igual que todas las oraciones, tiene su sujeto, que es algo que no debemos olvidar. Recordemos que en inglés el sujeto no puede ser tácito como en español. Es decir, que siempre debemos escribir el sujeto a menos que estemos hablando de la misma persona en reiteradas ocasiones. Bien, luego de que tenemos el sujeto en una oración negativa, vamos a usar el verbo auxiliar, lo que llamamos en inglés auxiliary verb. Bien. Luego del auxiliary verb tenemos lo que es el main verb. Main verb. Y posteriormente lo que es el complement. Y el punto. Fíjese que en presente simple el verbo auxiliar que es do y das. Mientras que el verbo auxiliar en pasado simple va a ser did. Pero se supone que esta oración es una oración negativa. Por lo tanto debemos usar el verbo did negativo. Sería didn't, escribiéndole de esta manera. Didn't. Luego el sujeto, el verbo auxiliar negado, main verb o verbo principal y el complemento. En el main verb, el verbo va a estar en infinitivo sin la preposición to. Veamos un ejemplo. Nuestro sujeto decíamos que era Iván, sujeto. Luego la regla nos dice que debemos escribir el verbo auxiliar negado. Nuestro verbo auxiliar va a ser didn't. Seguidamente vamos a usar el verbo principal en infinitivo sin to. Se supone que, por ejemplo, si vamos a usar el verbo play, se supone que el infinitivo es to play, pero la regla me dice que no vamos a usar el to, por lo tanto yo elimino el to y solamente dejo el play y agregamos el complemento que sería soccer. Allí tenemos el punto. Iván didn't play soccer. En ese caso, fíjese que el to no lo vamos a tomar en cuenta. Se va. Veamos otro ejercicio. He, verbo auxiliar es did, pero debe ser negado porque es una oración negativa. He didn't. El verbo en infinitivo. Vamos a decir que el verbo en infinitivo, to write. To, pero la preposición to no la vamos a usar y por eso colocamos solamente write. Cuando ya tenemos el verbo auxiliar, el verbo principal no lo vamos a conjugar al pasado, simplemente lo vamos a usar con el infinitivo pero sin to. Y finalmente colocamos a letter, que vendría siendo un complemento. Lo que tener en cuenta es en el uso del verbo auxiliar, que es did, en este caso didn't por la negación, y el verbo principal, que es write en infinitivo. Básicamente vendría siendo esa la estructura de una oración negativa al pasado simple. ¿Cómo formulamos una oración interrogativa? Veamos. Decimos que una oración interrogativa va a ser aquellas oraciones donde nosotros vamos a formular una pregunta. El primer tipo de pregunta que tenemos es una pregunta informativa que conocemos como las double H questions. Las double H questions ya hemos visto que es una de ellas what, tenemos where, which, and so on. Luego de la doble H, Iván, vamos a ingresar lo que es el auxiliary verb, did. En este caso, si la pregunta es positiva, usamos did. Si no, usaremos didn't como
en la oración negativa. Fíjese que el verbo did, el verbo auxiliar, va a ser único para todas las personas. Para todos los pronombres personales vamos a usar el verbo did en pasado simple. Luego del verbo auxiliar vamos a usar el sujeto y luego main verb. El main verb lo vamos a escribir en infinitivo sin to. Y luego vamos a escribir el complemento sin olvidar de usar el signo de interrogación que lo usamos en inglés solamente al cerrar la oración. Entonces repasamos, double H, auxiliary verb o verbo auxiliar did más sujeto, luego tenemos el main verb y luego tenemos el complemento. Un ejemplo de una pregunta en pasado simple vendría siendo where, que sería la doble H, luego tenemos el verbo auxiliar que sería did, el sujeto que podríamos escribir she, main verb que sería live, ¿sí? Ponemos por acá la preposición to para saber que ese es infinitivo, pero me dice la regla que no vamos a usar to y por lo tanto tachamos y luego vamos a agregar el complemento que sería in London. Y finalmente obviamente cerramos con el signo de interrogación. Where did she live in London? ¿Dónde vivió ella en Londres? Cuando la gente hace ese tipo de preguntas se supone que es información. Entonces debemos responder con información. Es decir, me están pidiendo una información, yo debo darla. Por ejemplo, where did she live in London? ¿Dónde ella vivió en Londres? Aquí usamos lo que es una oración afirmativa o negativa, como bien lo desea, pero respetando la estructura. Si la hacemos positiva, vendría siendo she. Fíjese que colocamos primero lo que es el sujeto, luego colocamos el verbo principal. Acá sí lo vamos a llevar al pasado porque se supone que el verbo principal debe ir en pasado. Y colocamos en la dirección. She lived in Main Street. Un ejemplo solamente. En la calle principal. Solamente una información allí para usarla de ejemplo. ¿Sí? She lived in Main Street. Entonces, eso vendría siendo una oración positiva para responder a la pregunta que se hizo anteriormente. Pero si yo la quiero negar, yo podría decir she, luego me piden, debe ser el verbo auxiliar negado, she didn't, y luego coloco el verbo principal en infinitivo sin to, she didn't live in London. Decimos que ella no vivió en Londres. Y así sucesivamente. Lo importante es, como le decía anteriormente, que mientras nosotros vayamos aprendiendo el idioma, debemos respetar lo que es la estructura gramatical de las oraciones. Ya cuando tenemos más información, manejamos con más facilidad el idioma, pues ya podemos jugar un poco. Bien. Este vendría siendo un ejemplo de cómo estructurar una oración interrogativa. Y finalmente pues tenemos allí lo que son una oración positiva y una oración negativa que ya la habíamos visto. Ahora bien, vamos a ver otro tipo de pregunta que se usa en inglés. Ya hablamos de las double H o las preguntas informativas. Ahora vamos a hablar de una pregunta donde la respuesta va a ser yes or not. Es decir, para nosotros hacer una pregunta con respuesta corta, nosotros lo primero que vamos a usar es un auxiliary verb. Sabemos que nuestro verbo auxiliar en pasado simple es did. Luego tenemos lo que es un sujeto. Luego vamos a tener el main verb en infinitivo sin to. Luego vamos a usar que es el complemento. Y finalmente tenemos el signo de interrogación muy necesario para hacer la pregunta. Fíjese que la pregunta anterior era ¿dónde ella vivió en Londres? Esa vendría siendo una pregunta informativa. Pero en este caso yo voy a preguntar ¿vivió ella en Londres? En ese caso vendría siendo verbo auxiliar sería did. Luego me dice el sujeto, digamos que she. Este she lo podemos decir, vamos a usar de repente también un nombre propio que sería Mary, por ejemplo. Luego tenemos el verbo principal en infinitivo sin to. Se supone que el verbo infinitivo sería to live, pero como no usamos el to, no lo escribimos. Luego el complemento que sería in London y usamos lo que es el signo de interrogación. Did she live in London? ¿Ella vivió en Londres? Aquí tenemos dos opciones. Yes o no. Esta vendría siendo la estructura. Yes o no. Luego viene el sujeto.
fíjese que el sujeto siempre va a ser después de la negación o la afirmación. En este caso el sujeto va a ser she. Y luego viene el verbo auxiliar. El verbo auxiliar did si es positivo y didn't si es negativo. Did she live in London? Yes, she did. Did she live in London? No, she didn't. Y de esta manera respondemos la pregunta que hace el interlocutor. Básicamente esto es lo que tenemos ahora del pasado simple. Fíjese, estructura. Tenemos que manejar estructura porque de eso es que le van a evaluar en el examen. Cómo usted estructura una oración positiva o negativa o una oración interrogativa. Y al mismo tiempo de cómo usted responde una oración interrogativa. Estos son los ejercicios que tenemos, o esta es la información básica que tenemos por ahora. Vamos a ir a través de la plataforma Edmodo a responder unos ejercicios y cualquier duda pues la iremos resolviendo a medida que usted vaya avanzando en cada uno de esos ejercicios que tenemos en la prueba. Hasta entonces.